para estudiantes con ingreso tardío. Para presentar estas orientaciones, hemos organizado este webinar en el primero nos va a dar unas orientaciones generales sobre el marco y las estrategias de este plan de recuperación. El segundo bloque, las orientaciones sobre las etapas y las fases en las que consiste este plan de recuperación. Y en el tercero, como siempre, les atenderemos a través de nuestra ronda de preguntas. Esta noche es una noche especial y muy destacada, por cierto. Voy a compartir este espacio con Pilar Butrón Casas, que es coordinadora de currículo de la Dirección General de Educación Básica Regular, y Luis Vázquez Quispe, especialista de currículo de la Dirección General de Educación Básica Regular. Buenas noches, Pilar. Un saludo para nuestros colegas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Esperemos que este espacio nos sirva para comprender de qué se trata ese plan de recuperación que hay que mirar o armar para nuestros estudiantes de ingreso tardío, que es aquello que tendremos que hacer en relación a eso. Y también para nosotros comprender un poco más sus dudas al respecto y tengamos este espacio de intercambio y conversación. Perfecto, gracias. Buenas noches, Luis. Pati, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por Pati, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación, agradezco la invitación y participar en este conversatorio sobre el plan de recuperación de ingreso tardío de los estudiantes. Atento también luego a todo el proceso. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. De verdad que valoramos mucho su presencia en este espacio. Y sin más que agregar, vamos a dar inicio a este directo con el primer bloque, las orientaciones sobre el marco y estrategia general del plan de recuperación para estudiantes con ingreso tardío. Bien, esta noche vamos a hablar sobre el plan de recuperación para estudiantes con ingreso tardío o que se reincorporan al sistema educativo, ¿no? Que es digamos, es lo que nos compete en los meses de octubre a diciembre. ¿Cuál es el objetivo de qué estamos buscando? Lo que buscamos es brindar orientaciones respecto a cómo brindar atención a los estudiantes que se vienen reincorporando al sistema, ¿no? De manera tardía, que han suspendido sus estudios, ¿no? Y que se están reincorporando al sistema educativo. De eso se trata este vuelo. Bien, voy a brindarles, lo que me corresponde a mí es brindarles el marco y la estrategia general del plan de recuperación para los estudiantes con ingreso tardío. Un primer modo de ingresar para entender la problemática que estamos viviendo con respecto a este grupo de estudiantes es tratar de hacer un pequeño introducción sobre las causas de la interrupción de los estudios, ¿no? En un estudio que hizo Grade, ¿no?, sobre predictores de la deserción escolar en el Perú, ¿no? Ellos, lo que nos manifiesta el estudio en realidad es que la interrupción de estudios es multicausal. Es decir, no hay una sola causa que la genere, ¿no? Entonces, no es que los estudiantes no quieran ir a las escuelas o que estén sencillamente se han retirado porque ellos no quieren venir a la escuela, ¿no? Sino que se asocia esto a factores económicos, factores educativos, factores sociales y a otros factores, ¿no? Por ejemplo, en factores económicos vemos causas como la pobreza o pobreza extrema, ¿no?, que limita mucho a los estudiantes a asistir a las escuelas y que, por ejemplo,
conlleva a la inserción al mercado laboral de manera rápida, ¿no? Interrumpiendo sus estudios. El hecho también, digamos, que limita el acceso a los modos de intervención que ha generado el Ministerio también para poderlos apoyar en esta asistencia de estudios remotos. ¿Hay factores educativos? Sí, también los hay, ¿no? Factores como, por ejemplo, la falta de interés del estudio de los estudiantes para seguir el proceso educativo, ¿no? El bajo rendimiento también es un factor, es una causa que también genera o limita al estudiante a continuar sus estudios, o las bajas aspiraciones también educativas que tienen, por un lado, los estudiantes respecto a, digamos, cómo proyectan su vida, ¿no? Al respecto, ¿no? También esto se asocia a factores sociales, como por ejemplo el encontrar hogares disfuncionales, ¿no? Bajo nivel educativo de los padres que, digamos, al sentirse limitados no pueden apoyar a sus hijos en el proceso educativo. Entonces vemos que hay un sinnúmero, ¿no?, de causas, ¿no?, que generan esta limitante, ¿no?, y los estudiantes interrumpen sus estudios. Bien, y esto bien, pero en razón a estas causas, digamos, podemos imaginarnos, digamos, qué genera la falta de continuidad educativa, qué es lo que puede, qué escenario nos puede llevar, a qué escenario nos puede dar, digamos, si es que no apostamos por la continuidad educativa. Por ejemplo, que los estudiantes tengan limitadas oportunidades para el logro de sus metas y desarrollo personal, ¿no? O que condiciona su empleabilidad, es decir, vamos a tener jóvenes, ¿no?, sin cualificación y por lo tanto van a tener, digamos, ¿no?, se van a subemplear y van a tener baja remuneración. Por ejemplo, se sabe que las personas, ¿no?, con estudios inconclusos, ¿no?, son los más afectados con enfermedades prevalentes y los determinantes sociales, por ejemplo, lo que ha pasado en esta pandemia, ¿no? El estudio que hizo Hugo Ñopo, ¿no?, demostró que las personas que más afectadas en razón al COVID son justamente personas con bajos niveles de estudio. También limita a que ellos, cuando sean futuros padres, ¿no?, puedan brindarle apoyo a sus hijos en los aprendizajes y a socializar en ellos, ¿no? Y otro punto que también es importante en razón al entorno social, ¿no?, como ciudadanos, son personas que por lo general tienen menos conciencia y participación cívica y ciudadana. Bien, entonces, ¿cómo es qué es lo que viene desarrollando, qué acciones viene desarrollando el Ministerio y con ello también docentes y directores? Por un lado tenemos a los docentes que han dispuesto tiempos, ¿no?, adicionales, tienen ese compromiso para generar espacios de atención diferenciada, flexible a los estudiantes para poderlos acompañar, ¿no?, el generar una comunicación fluida con ellos para poder, digamos, mediar y poderlos acompañar también en la mejora de sus aprendizajes. El hecho de plantearse adecuaciones a los contenidos de Aprende en Casa, ¿no?, en razón a las necesidades y necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes, el hecho de poder superar la poca conectividad y también el hecho de dispersión que tienen los estudiantes al respecto. Por ejemplo, hubo iniciativas de generar alternativas de atenciones semipresenciales en el ámbito rural, donde hay alto nivel de dispersión, ¿no? Claro, con bioseguridad, ¿no? Y en el caso de los directores, son los que lideran las acciones propuestas para la incorporación de los estudiantes, ¿no?,
generan estrategias para la detención de los estudiantes que estén a punto de abandonar el sistema educativo a través de la alerta temprana, el gestionar acciones conjuntas entre la institución educativa y la UGEL, ¿no? Facilitar y promover el trabajo colegiado entre docentes y equipo directivo, que es, digamos, que es lo que en realidad genera una estrategia conjunta, ¿no? Y, digamos, de mayor incidencia en poder atender y dar, digamos, y generar líneas estratégicas para poder atender a los estudiantes. En el caso del Minedu, ¿no? Tenemos la movilización por la continuidad educativa, ¿no? Para ello ha generado distintas estrategias, ¿no? Como las campañas comunicacionales, la generación de oportunidades para la continuidad en la educación superior y la empleabilidad, el sistema de alerta temprana e intervención alerta escuela, ¿no? La estrategia territorial para el seguimiento y recuperación de estudiantes, y una de ellas también es la propuesta pedagógica para prevenir la interrupción de estudios. Y ahí tenemos, digamos, cuatro procesos que se han planteado, ¿no? El plan de recuperación de ingreso tardío, que es el que estamos tratando ahora, ¿no? La carpeta de recuperación, que es, digamos, lo que vendría, ¿no? Entre el mes de enero, febrero, que si es necesario, o en el caso, digamos, de consolidación de aprendizajes, que sería de marzo a junio, si los estudiantes todavía requieren este soporte, o estrategia de refuerzo, ¿no? Que se desarrollaría de agosto a diciembre. Entonces, esta propuesta pedagógica va en razón, digamos, a que la prioridad es el estudiante. Nuestro centro es el estudiante. Lo que queremos es brindarle este soporte, este apoyo, para que los estudiantes puedan lograr los aprendizajes propuestos, ¿no? Y que logren también con ello tener un 2021, ¿no? Con menos limitantes, y que esto pueda generar también la interrupción de sus estudios. La idea es apoyar al estudiante, brindarle soporte y que ellos puedan desarrollarse con éxito en esta propuesta educativa. El plan considera dos elementos clave. Por un lado, el atraer y reincorporar a los estudiantes al sistema, y la otra idea clave es el generar la cercanía y acogida con los estudiantes, ¿no? ¿Por qué atraer? Para promover el involucramiento o sea, al atraer e incorporar a los estudiantes, tenemos que promover el involucramiento con las familias. Los padres de familias es un elemento clave para poder hacer que los estudiantes puedan retornar al sistema. El hecho de recuperar a los estudiantes al sistema, ¿no? Permite que justamente no conllevar a lo que estamos, lo que hemos presentado en la primera lámina, ¿no? Esta idea de que ellos se retiren de las escuelas. El asegurar las condiciones de la reincorporación, el brindar el acompañamiento y orientación y el mantenerlos en el sistema, ¿no? Y para ello, ¿no? También el otro elemento clave justamente es comprender las características de este periodo, digamos, de cómo es que debemos acoger a los estudiantes, de cómo debemos brindarles ese acercamiento para que puedan continuar sus estudios, el brindarles un soporte emocional para que, digamos, toda esta experiencia que han vivido, que probablemente sea negativa, no puedan considerarse más bien como una oportunidad para revertirse en un aprendizaje nuevo y generar un clima de acogida. Bien, la etapa de este plan de ingreso tardío tiene dos etapas: la etapa de preparación y la etapa de inmersión. La etapa de preparación está más o menos planteada para ser desarrollada en 2 semanas, y la etapa de inmersión en 2 meses. Aun cuando esta temporalidad es flexible, dependerá mucho, digamos, de cómo es que el docente vea al estudiante. La idea es que lo pueda brindar una atención en razón a sus necesidades e intereses que tiene. La idea es más bien que él, digamos, esta temporalidad, él lo vea, digamos, como una respuesta directa a lo que él necesita. La fase de acogida y la fase de incorporación.
toda esta fase, digamos, de preparación va a permitir al docente, ¿no?, establecer rutas, ¿no?, de atención, ¿no?, para la implementación del chico en el sistema mismo, es decir, para que pueda ya desarrollar sus aprendizajes. Y entonces, en razón, digamos, a la parte primera, de la primera etapa, ¿no?, él va a poder decir, va a poder recomendar al estudiante, ¿no?, te sugiero una ruta A, una ruta B, una ruta C, dependiendo, digamos, de qué es lo que el docente ha determinado en razón a ciertas variables que lo va a ver en su parte diagnóstica y acogida y incorporación. Bien, ahora sí dejo el pase a Pilar para que continúe con, digamos, con la descripción de este proceso y etapa. Gracias. Ya. Muy bien, gracias Luis, te agradecemos. Hasta aquí, entonces nos queda más claro las acciones que debemos considerar para atender a nuestros estudiantes que se incorporan de manera tardía al sistema educativo, recordando lo importante que es mostrar a estos niños y jóvenes nuestra cercanía y nuestra acogida, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, para atraerlos nuevamente a la educación a distancia y asegurar sus éxitos en su incorporación o reincorporación. Denme unos minutos, que no quiero detenerme, para mandar saludos a nuestros colegas de la UGEL 7, de Bagua, de Amazonas, UGEL Gran Chimú, UGEL Chincha, Tumbes, Contralmirante Villar, Incahuasi Ferreñafe, UGEL Pomabamba, Concepción en Huancayo, Piura, Arequipa, Chanchamayo, Celendín, Jaén, Pacasmayo, Tacna, Huánuco, Abancay, Ujel Patás, La Libertad, Chumbivil, Calama, San Martín, Tambo Grande, Juanjuí, bienvenidos, Majes, Chancay, Ollón, Moyobamba, Pichanaki también he visto, ¿no? Un saludo muy cordial y esperamos, esto es hecho para ustedes, esperamos realmente poder solventar las dudas que tienen al respecto. Y para continuar con estas etapas y fases de las que nos comentaba Luis, vamos a recibir en este segundo bloque a Pilar Butrón. Vamos con el segundo bloque, por favor, Omar. Muy bien, entonces ahora, como bien nos comentaba Luis, vamos a continuar mirando, analizando qué implica este plan de recuperación. ¿Qué es aquello que tendríamos que hacer para que realmente nuestros estudiantes que están ingresando de manera tardía se incorporen al proceso y se queden en el servicio, que continúen recibiendo el servicio, que no se alejen de lo que estamos brindando? Voy a pasar la diapositiva. Ya está, listo. Y entonces, en la etapa 1, como bien Luis nos había planteado, vamos a mirar 2 etapas. Vamos en este momento a entrar en la etapa 1. En la etapa 1 vamos a analizar qué es aquello que se pretende frente a esto que llamamos preparación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de preparar? Hablamos justamente de esta etapa que nos permite tener claridad sobre el propósito y sobre las acciones a realizar. En esta etapa, la intención es que nosotros podamos diagnosticar, podamos acoger y podamos ayudar a que los chicos se sientan parte de, es decir, se incorporen a recibir el servicio educativo. ¿Qué propósitos tenemos en relación a ello? Tenemos como propósito el que el estudiante pueda pensar, recordar, analizar él mismo las experiencias que ha vivido y pueda expresar también sus necesidades educativas. Entonces,
Es una etapa que tiene como propósito que el mismo estudiante también se autoanalice, mire sobre lo que él ha estado viviendo, sobre sus experiencias, no solamente en la escuela previamente, sino también las experiencias que ha ido viviendo en el día a día que le han permitido aprender. Y pueda expresar sus necesidades frente a esto. Pueda ser consciente de qué es aquello que necesita para seguir aprendiendo. En esta etapa de diagnóstico, nosotros tenemos como posibilidad la opción de enviar una carta de bienvenida como docentes a las familias, al estudiante, darles esta bienvenida a recibir el servicio, pero también darles la opción, tenemos también la posibilidad de reunirnos con la familia. Es un momento importante para juntarnos con ellos, entrevistarlos, conocerlos, directamente no entrevistarlos quizá, pero quizá primero establecer esta etapa, este nexo que nos permita conocerlos y saber qué es aquello que ha pasado, por qué se está incorporando recién el estudiante a recibir el servicio, qué ha habido previamente, qué situaciones han estado viviendo, que han llevado a esta situación de no estar recibiendo el servicio. Y para ello podemos usar una entrevista que tenemos también como anexo en este documento. Este documento que nosotros hemos preparado para ustedes tiene una serie de elementos, pero todos estos elementos son ejemplos y son elementos que ustedes deben utilizar de acuerdo a las necesidades y características del estudiante y del contexto. No es que todos los tengamos que usar tal cual, sino que tenemos un abanico de posibilidades y frente a eso hay que ir tomando decisiones. Entonces, la idea es que frente a esta fase de diagnóstico, entremos más en esta lógica de acompañar al estudiante sobre su reconocimiento de su propia experiencia de aprendizaje y sobre sus necesidades. Pero para ello, nosotros como docentes tenemos una serie de elementos que podríamos utilizar para ayudarlo justamente a caer en cuenta de ello, pero también para recoger información de la familia, del mismo estudiante sobre qué es aquello que ha ido pasando y aquello que él trae consigo frente a esta etapa. Esta etapa de preparación también involucra una fase de acogida. Esta fase de acogida implica que el estudiante puede identificar también sus emociones y recoger esta idea de tengo oportunidades de mejora, tengo una posibilidad de mejorar aquello que he venido haciendo, no solamente en años anteriores, sino frente a aquello que he ido viviendo también. Entonces, la intención de esta etapa o esta fase, perdón, de acogida es que el docente acompaña al estudiante durante este reconocimiento de sus emociones y durante este reconocer que esta es una oportunidad para la mejora. En este proceso se espera que como acciones el docente pueda tener un proceso de mediación, de acompañamiento al estudiante, que lo vaya retroalimentando en su proceso constantemente, que le dé información de qué es aquello que él va viendo y cómo él puede aprovechar al máximo esta oportunidad de mejora, y que lo ayude también en esta lógica de buscar la mejora. También podemos generar esta lógica, esta situación en la que podemos recoger la percepción de la familia. Una situación importante es recoger la percepción del estudiante frente a la situación, pero también es importante recoger la percepción que tiene la misma familia del estudiante y utilizar aquella información para acompañarlo en su proceso de aprovechamiento de estas oportunidades. Otra fase importante dentro de la etapa de preparación es la incorporación, en la que efectivamente el estudiante va a reconocer y debemos impulsarlo y acompañarlo a reconocer sus estrategias y hábitos de estudio. Y esto va a permitir que él vaya desarrollando poco a poco cada vez más un trabajo autónomo. El desarrollo de su autonomía, el desarrollo de esta competencia llamada gestión de su propio aprendizaje de manera autónoma, es clave en esta etapa, porque va a permitir justamente que el estudiante se reconozca a sí mismo, reconozca sus fortalezas, sus debilidades, de qué manera aprende mejor, cuáles son esos hábitos que
debe generar, si es que no los tiene, y si es que los tiene, debe seguir trabajando con ellos, pero lo hace mucho más consciente de cómo es que él aprende y cómo se va a enfrentar a esta situación, a estas situaciones de aprendizaje. Y también es importante que durante esta etapa nosotros le planteemos una serie de experiencias de aprendizaje que pueden ser muy bien las que tenemos en Aprendo en Casa, pero también algunas otras que estamos planteando como parte de este plan y que le permitan al estudiante reconocer justamente esto. Como parte de este documento que hemos preparado como Ministerio de Educación, ustedes van a encontrar una serie de experiencias a manera de ejemplo que ustedes pueden utilizar, adecuar, pueden adaptar, pueden cambiar, porque la intención es que ustedes puedan responder a las características y necesidades de sus estudiantes y puedan ir adaptando aquello que hay ahí a estas características y necesidades. Durante esta etapa de incorporación también realizamos un proceso muy importante de mediación, acompañamos al estudiante durante todo su proceso a través del desarrollo de esta experiencia de aprendizaje, lo retroalimentamos y esto es muy importante también durante esta etapa de incorporación. Es algo que no se pierde, es algo que continúa. La etapa de preparación entonces es una etapa en la que esperamos que los estudiantes durante la fase diagnóstica puedan reconocer el significado de sus experiencias fuera de la escuela, como veníamos diciendo, que puedan expresar sus necesidades, que puedan ser conscientes de aquello que ellos están viviendo. Es una etapa que nos permite a nosotros conocer sobre el estudiante, pero es muy importante para el estudiante porque le permite a él también ser aquel que reconoce y se reconoce a sí mismo para a partir de ello empezar a trabajar. Luego planteamos que haya una fase de acogida. Esta fase de acogida lo que va a permitir o va a esperar del estudiante es que él pueda reflexionar sobre sus emociones, sobre sus actitudes, sobre su forma de llevar las cosas y el aprendizaje, que pueda establecer vínculos con el docente, con sus compañeros y con todas las personas con las que va a trabajar. Y también que puede identificar estas fuerzas favorables que le pueden ayudar durante este proceso de aprendizaje. Pero no solamente eso, también también poder reconocer aquello que no tanto me está favoreciendo y sobre lo cual yo tendría que trabajar para que vaya cambiando, y también ser consciente de cómo hacer para continuar con este servicio, cómo hacer para no salir de esta lógica del trabajo que ya vengo haciendo y aquello que he decidido emprender. También esperamos del estudiante que durante la fase de incorporación, él pueda reconocer cómo aprende él, pueda ser consciente de su propio aprendizaje. Eso no es sencillo, esto implica analizar cuáles son las estrategias que me funcionan mejor, cuando hago qué, tengo mejores aprendizajes, cómo es que aprendo mejor, viendo, haciendo, escuchando, qué es lo que necesito hacer para que mi proceso de aprendizaje sea exitoso. Va a poder reconocer y esperamos que pueda reconocer y seleccionar las estrategias que más le ayuden para realizar un trabajo autónomo, porque de alguna manera toda esta etapa que venimos viviendo desde la emergencia sanitaria nos da cuenta y nos lleva a desarrollar cada vez más autonomía frente a nuestros aprendizajes. Entonces, esperamos que el estudiante pueda, durante esta etapa de preparación, caer en cuenta de qué es aquello que él ha estado viviendo, reconocerse y saber también cómo es que aprende, cuáles son las mejores maneras para seguir aprendiendo. Esta etapa de preparación incluye, como decíamos, esta fase diagnóstica, y dentro de la cartilla, dentro de la guía que les estamos planteando a ustedes, tenemos y podemos observar que hay una serie de actividades planteadas que ustedes pueden tomar, adecuar o cambiar para justamente acompañar a los estudiantes durante este momento de reconocerse, visualizar qué es lo que ellos esperan
de este proceso de aprendizaje, cómo se ven en este momento y cómo se quieren ver. Entonces, hay una actividad, uno que, por ejemplo, se relaciona con mis recuerdos, aquello que yo he vivido, parto de aquello que yo soy, he vivido y tengo como experiencia, mis necesidades frente a lo que estoy viviendo, qué necesito para seguir aprendiendo, qué necesito para desarrollar mis aprendizajes, mis competencias. También la lógica de poder mirarme y caer en cuenta qué fortalezas, debilidades, oportunidades y debilidades tengo, y también pensar en hacia dónde voy, qué es lo que quiero, proyectar esta etapa y mi vida en realidad frente a esta situación. Entonces, como se le han dado cuenta, al interior va a encontrar una serie de elementos que van a ayudar a que esta fase diagnóstica se dé y a que ustedes tengan elementos de los cuales puedan seleccionar y a partir del análisis que hagan, decidir qué es lo que van a utilizar con sus estudiantes. Luego hablamos dentro de esta etapa de preparación de una fase de acogida. Y esta etapa o esta fase de acogida dentro de la etapa de preparación tiene también una serie de actividades sugeridas. Acá estamos planteando algunas en relación a primaria, pero también tenemos acciones o actividades sugeridas para inicial y para secundaria. Entonces, la idea es que tengamos nosotros una serie de herramientas que nos permitan a nosotros acompañar al estudiante durante este momento de acogida, durante esta fase de acogida, donde ellos puedan reconocer sus emociones, donde ellos puedan analizar cuáles son esas actividades diarias que tienen y actividades diarias que pueden tener, cómo organizo mis tiempos, mis actividades diarias para el aprendizaje y cómo me comprometo yo con mi propio aprendizaje, con mi propio proceso de aprendizaje para poder desarrollar mis competencias. Aquí les presentamos algunos ejemplos de primaria, pero ustedes van a poder encontrar en el documento muchos más ejemplos que podrían utilizar también para inicial y para primaria. Tenemos 3 documentos, uno para inicial, uno para primaria y secundaria, pero básicamente están centrados en estos elementos. No es que haya una variante muy diferente en la base del documento, sino hay una variante en los ejemplos, las acciones que les proponemos de acuerdo a la edad y las características de los estudiantes, y también las experiencias que planteamos, porque están efectivamente acorde a las características y necesidades de los estudiantes que vamos a atender. Dentro de esta etapa de preparación también tenemos una fase de incorporación y aquí también se sugieren una serie de actividades para que los estudiantes puedan reconocer cuáles son sus estrategias y sus hábitos de estudio. Quizá yo tuve algunos que utilicé, pero no me funcionaron muy bien. Bien, los tomo en cuenta, pero además analizo y determino como estudiante qué otros puedo ir probando para determinar cuáles son los que mejor se amoldan a mí y más me ayudan a seguir desarrollando mis aprendizajes, a seguir desarrollando mis competencias, a que mi proceso de aprendizaje sea exitoso. Entonces van a poder también encontrar aquí una serie de actividades que ayudan a que justamente acompañemos al estudiante durante este proceso. Esta etapa es una etapa corta. La que acabamos de ver es una etapa corta. La intención es que aproximadamente dure 2 semanas. No es que tenga que durar 2 semanas. Yo como docente decido cuánto tiempo debe durar y además decido en función de mirar a mis estudiantes. ¿Qué tanto están necesitando ellos de esta etapa? ¿Qué tanto necesito hacer de cada uno de estos detalles? ¿Qué cambios necesitaría hacer para responder efectivamente a ellos? Hay una segunda etapa que es una etapa un poco más extensa y que es esta etapa de inmersión. La intención es que en esta etapa de inmersión hagamos un análisis de la información de la etapa de preparación y usemos esa información para esta etapa de inmersión. Es decir, si se relacionan y si necesito este previo. Yo decido cuánto dura, cómo es que lo voy a hacer, pero lo necesito. Porque justamente esta etapa previa de preparación ayuda a que el estudiante se conecte con lo que va a hacer, se sienta acogido y sienta que nos estamos preocupando por lo que le está pasando y lo que le estuvo pasando. Es importante que en esta etapa de inmersión nosotros, a partir de toda la información que hemos recogido, hagamos un análisis y determinemos
¿Qué es aquello que necesitamos hacer con los estudiantes? Analicemos las necesidades que hemos encontrado y que hemos recogido, revisemos las problemáticas comunes que afectan a la población y a los estudiantes a esta edad. Hay una caracterización que de todas maneras nos da información. Y además, analicemos las competencias a trabajar. Aquí hay un elemento muy importante. No se trata de que porque mi estudiante ingresó ahora en octubre o en septiembre, yo voy a ver la manera de que él trabaje todo lo que esté en Aprendo en Casa en 2 meses o en 1 mes. No se trata de eso. Se trata de que yo, como docente, haga un análisis y determine qué es aquello que necesito trabajar con él primero, qué es aquello que él necesita afianzar. Yo me doy cuenta que está teniendo algunas dificultades con la lectura y que si es que él no lee bien, no tiene este acercamiento con la lectura, no puede comprender los textos, no va a poder enfrentarse a estas situaciones que le pidan, por ejemplo, leer un texto, comprenderlo a profundidad para sacar información y poner en juego otras competencias o resolver situaciones. Entonces, ¿sobre qué tengo que trabajar primero? Voy a definir, entonces, qué competencias voy a trabajar primero con él. No quiere decir que las demás dejen de ser importantes. Quiere decir que primero trabajo sobre algunas que considero que debo como focalizar, enfatizar en este momento. Pero luego, a partir de ello, debo seguir trabajando con él para el desarrollo de las otras competencias. Definitivamente, lo que me va a quedar del año no me va a alcanzar para que el estudiante trabaje todo lo que se ha hecho en Aprendo en Casa durante este año. Pero yo como docente puedo determinar a qué le voy a poner el foco y iré armando una lógica, una secuencia de qué es aquello que se va a ir incorporando en su proceso de aprendizaje. Entonces queda en manos del docente poder hacer una selección de las experiencias de aprendizaje que ayuden a los estudiantes a superar aquellos aspectos en los que tienen mayores dificultades. Esta etapa también implica que nosotros como docentes podamos tomar decisiones a partir de esa información. Y es que al interior del documento nosotros les marcamos 3 rutas posibles. Definitivamente estas 3 rutas posibles son como genéricas. Pero ustedes, frente a la situación y frente al estudiante, van a poder determinar si efectivamente estas rutas calzan tal cual están o si yo necesito hacer alguna variante con la ruta. Entonces no podría yo decir como docente, no, es que el documento me dice que solo puedo tomar la ruta A o la B o la C. No, estas son rutas que me dan la idea de por dónde podría ir. Me dan luces, algunas ideas de por dónde podría realizar o empezar el trabajo con el estudiante. Pero yo como docente soy quien decide si tomo alguna de ellas tal cuál de ellas tomo, o si es que adecuo o adapto alguna de ellas mirando las características y necesidades de mi estudiante. Entonces, definitivamente, aquí entra mucho esta lógica de qué es aquello que necesito hacer. Por ejemplo, vamos a leer algunos ejemplos. Miremos la ruta C, por ejemplo. Lucía trabajará a través de la ruta C. Eso ha pensado la profesora. Ya que ha demostrado muchas dificultades en la etapa de preparación en razón a la exigencia de la competencia y no autogestiona sus aprendizajes. Es decir, todavía está teniendo algunas dificultades con sus procesos autónomos de aprendizaje. Esto quizá me pueda servir no solamente para mirar a mis estudiantes que se están incorporando de manera tardía, sino también para mirar a mis estudiantes que me han acompañado durante el año o que se han incorporado, no sé, en agosto o en septiembre y que todavía tienen algunas dificultades. Entonces, puedo utilizar esto para determinar qué es aquello que está pasando con mi estudiante y determinar también qué es aquello que le voy a plantear para ir avanzando en el desarrollo de sus competencias. Entonces, Lucía va a trabajar a partir de la ruta C, justamente porque la docente, a partir del análisis, ha determinado que todavía tiene dificultades y que no está logrando las competencias que le planteó, que estaban en juego en la experiencia. Y ve que todavía hay varios elementos que consolidar. No es un castigo, es más bien ir a trabajar con Lucía desde el nivel desde donde ella está en sus aprendizajes.
La ruta B, por ejemplo, nos plantea, aquí un ejemplo que tenemos es a José estaría en la ruta B, ya que él presenta, dificultades en el logro de algunos aprendizajes y requiere de un seguimiento, pero tiene hábitos de estudio. Entonces, el docente aquí se da cuenta, o la docente se da cuenta que José tiene dificultades definitivamente en algunos de los aprendizajes, en algunas de las competencias. Frente a los procesos de aprendizaje, no logra cerrar algunos de estos, se da cuenta que no ha desarrollado del todo ciertos niveles de la competencia esperados para su grado, pero tiene buenos hábitos de estudio, sabe bien cómo aprende, reconoce cuáles son sus fortalezas y debilidades. Entonces, con él voy a seguir una ruta diferente a la de Lucía, porque Lucía ya tiene otra lógica, ¿verdad? Lucía requiere un apoyo diferente al que requiere José. José requiere que yo apuntale mucho más en el desarrollo de sus competencias, porque él ya tiene, si yo le doy ciertos elementos para ir trabajando, él ya tiene esta lógica de trabajo más autónomo, puede gestionar su propio aprendizaje y puede ir avanzando. Entonces, durante este tiempo quizá él se desenganchó de ciertos aprendizajes asociados a las competencias que no le están permitiendo avanzar. Entonces, ok, voy a apuntalar sobre eso, pero él ya tiene un avance en el desarrollo de esta autonomía. Mientras que, por ejemplo, cuando pienso en una ruta A, desde el ejemplo que les hemos puesto en el documento, hablamos, por ejemplo, de María Elena, que estaría en la ruta A, ya que solo se identifican pocas dificultades en los logros que ella tiene de aprendizaje frente al desarrollo de sus competencias. Hay pocas dificultades. Yo veo que está muy cerca de lograr aquello que se espera para el nivel de desarrollo de sus competencias. Y además veo que efectivamente es capaz de autogestionar, que puede organizar sus horarios, puede darse cuenta de cuáles son esos elementos que ella requiere para aprender mejor, cuáles son esas estrategias que le funcionan mejor. Entonces, claro, no es que yo voy a separar en tres grupos, es que yo voy a mirar qué elementos, dentro de todo lo que voy a hacer con mis estudiantes, qué elementos particulares le doy a María Elena, qué elementos particulares a Lucía y qué elementos particulares a José. Esto con la intención de acompañarlo y ayudarlo a avanzar en el desarrollo de sus competencias. Entonces, ¿qué acciones podría desarrollar si es que considero la ruta A? Aquí la intención es que podamos mirar efectivamente, necesito hacer una serie de acciones, como por ejemplo, explicar a la mamá de María Elena las características y necesidades que ella tiene, adecuar y contextualizar las experiencias de aprendizaje que trabajaré con ella, es decir, aprendo en casa, pero voy adecuando algunas cosas, voy cambiando algunos detalles que veo que ella tiene que ir como afianzando, o quizá le voy dando ciertos apoyos frente a ello. También comunico a mi estudiante, a María Elena, porque ella tiene que saber, y a su mamá, o a su papá, o a su familia, el medio acordado para enviar las evidencias de aprendizaje comunicados. Es decir, no solamente voy a analizar qué es aquello que necesita ella, sino voy a establecer con ellos un canal de comunicación. ¿Cómo es que nos vamos a comunicar? ¿Cómo es que va a ser a partir de ahora este envío de las producciones? ¿Y cómo es que yo le voy a devolver información para que ella pueda mejorar sus producciones? También la docente piensa en relación a María Elena, en comunicarse justamente con la mamá para brindarle orientaciones sobre cómo poder acompañar a su hija o hijo, a su hija en este caso, y hacerle seguimiento a las actividades que ella va realizando. Esto definitivamente va a tener que adaptarse, porque no todos los papás van a poder realizar esto. Esperaríamos que si es que efectivamente la mamá de María Elena, que es con quien he tomado contacto, puede hacerlo y puede orientarla y acompañarla en su proceso, lo vaya haciendo. Y si es que veo algunas dificultades en la mamá de María Elena, y lo que yo haré es adaptar un poco y brindarle ciertas pautas para que ella pueda acompañarla en su proceso, aunque quizá no tan a profundidad. ¿Qué acciones podría desarrollar si considero la ruta B? Es decir,
si considero la ruta que elegí para José, ¿verdad? Entonces, si elegí esta ruta para José, estoy pensando justamente en explicarle al papá de José que él necesita de algunos apoyos y de acompañamiento en su proceso de aprendizaje. Tengo que contarle al papá que necesitamos de esos apoyos, que necesitamos de ir acompañándolo en este proceso de manera concreta en algunos aspectos que lo ayuden a ir avanzando. También tengo que adecuar y contextualizar las experiencias de aprendizaje que trabajará José. No quiere decir que voy a cambiar todo lo de la experiencia de aprendo en casa, pero le voy a dar ciertos énfasis y le voy a plantear ciertas actividades particulares quizá antes de hacer la experiencia de aprendizaje o en el intermedio de estar haciendo la experiencia de aprendizaje o hacia el final, algo que lo ayude a ir avanzando en el desarrollo de sus competencias. También considerar para él un periodo de adaptación, algo que lo ayude a ir avanzando. A lo mejor no empiezo con toda la experiencia de aprendizaje, sino con partes de ella. A lo mejor acomodo esta experiencia de aprendizaje o genero una previa. Eso ya lo va a ir decidiendo el docente de acuerdo a lo que vaya observando. Comunicarme con José y con su papá o su mamá y determinar cuáles son esos medios que vamos a utilizar. Porque eso es importantísimo para que ellos sepan cómo es que va a llegar la información y cómo es que va a ir la información hacia mi docente para tomar decisiones sobre qué retroalimentarlo y en qué seguirlo apoyando. Y brindar orientaciones a la familia de José sobre cómo acompañarlo y hacerle seguimiento a las actividades que él va a realizar. Si es que nos enfrentamos a una ruta C, es decir, podría yo utilizar una ruta C con Lucía como lo habíamos planteado, yo lo que requiero es trabajar con Lucía desde aquello que he descubierto. Entonces, explico a la persona que está acompañando a Lucía, que puede ser papá, mamá, la abuelita o alguna persona que vive con ella, que requiere un apoyo continuo en casa, que necesita adaptarse y necesita afianzar mucho más sus competencias. Eso tiene que ser súper claro con la familia, pero no hasta el punto de desmoralizarlos, de hacerlos sentir que ya no se puede hacer nada, que ya entonces no puede seguir sus aprendizajes, sino que necesita apoyos, pero puede lograrlo. Entonces, vamos a apoyarle en este proceso. Entonces, también en esta lógica de la ruta C, yo debería adecuar y contextualizar las experiencias de aprendizaje que trabajará Lucía. Y eso no implica un cambio total en la experiencia, sino hacer ciertas precisiones, ciertos elementos, incorporar quizá actividades relacionadas a esa experiencia, pero con un poco menos de complejidad, que le ayuden a ella a ir avanzando y a sentir que va teniendo logros también. Brindar orientaciones para el ingreso a las experiencias de aprendizaje, darles algunas pautas sobre cómo hacer este ingreso al trabajo con las experiencias de aprendizaje, comunicar efectivamente los medios a través de los cuales nos vamos a comunicar y vamos a hacernos estos envíos y esta retroalimentación, y también brindar orientaciones sobre cómo acompañarla en este proceso, cómo también darle ese soporte y esta contención que va a necesitar durante este proceso de aprendizaje, que no va a ser sencillo para ella. Entonces, lo que hemos visto de alguna manera son algunos ejemplos de aquello que podríamos ir haciendo para acompañar a mi estudiante si es que yo visualizo que está en alguna o que calza con alguna de estas rutas que se han planteado. ¿Qué pasa si mi estudiante no calza con ninguna de estas rutas? Yo podría tomar lo que está aquí y adecuar o generar una ruta particular. No quiere decir que lo que esté en el documento lo tengo que tomar tal cual. Más bien, lo que está en el documento es una base sobre la cual yo como docente construyo y determino qué hacer. ¿Puedo usarlo como está? Puedo usarlo como está. Hago el análisis y determino usar ruta A, B o C, y ahí tengo una serie de elementos para trabajar. Pero también como docente puedo determinar que eso no calza para mi estudiante y que necesito hacer algunos ajustes, plantear algunos apoyos, y eso también lo puedo hacer. Lo que queremos con esto es que ustedes tengan elementos para acompañar a sus estudiantes en esta etapa de reincorporarse al sistema, de reincorporarse al servicio. Y que esto, además, veamos esta etapa de reincorporarse de manera tardía, como que no acaba ahora en diciembre, sino que tiene una continuidad a través del año 2021, a lo largo del 2021.
Entonces, luego de esta etapa, yo podré continuar y ofrecerle a mis estudiantes, si es que veo que ellos lo van necesitando, la carpeta de recuperación para enero y febrero, que también les daremos una versión que ustedes podrán ajustar. El Ministerio de Educación está trabajando en darles a ustedes una carpeta de recuperación para cada grado, y a partir de eso ustedes determinarán qué es aquello que podrían adaptar, adecuar o acomodar para sus estudiantes, o también si es que efectivamente la carpeta como se les está entregando el Minedu, que es la base, la podrían usar como está para sus estudiantes. Y así continuaría, la intención es que continúe a lo largo de todo el 2021 con todas estas etapas que le vayan permitiendo consolidar sus aprendizajes, consolidar el desarrollo de sus competencias, que eso es nuestro foco frente a todas estas acciones que estamos planteando. Hasta aquí, Patti, muchas gracias, y veamos qué es aquello que surge en las preguntas. Gracias, Pilar. Realmente nos queda bastante más claro. Entonces, podemos rescatar que estas 2 primeras semanas de la etapa de preparación, en las que vamos a tener 3 fases: el diagnóstico, la acogida y la incorporación, que en conjunto lo que busca es que el estudiante logre desarrollar esas experiencias de aprendizaje. ¿Cómo? Partiendo primero de sus necesidades a través de un diagnóstico, como siempre lo hacemos, la identificación de sus emociones y sus oportunidades de mejora. Y por último, el desarrollo de su autonomía para reconocer sus estrategias, sus hábitos de estudio y ver si autogestiona, es capaz o no es capaz. No, ahora, luego vendría esta etapa de inmersión que nos ha mencionado muy bien y nos ha detallado Pilar, donde nos propone analizar la información que recogemos en la etapa 1, en la etapa de preparación, para adecuar las experiencias de aprendo en casa que consideremos acordes a las necesidades de nuestros estudiantes. Nosotros tomamos las decisiones y seleccionamos las rutas de trabajo y determinamos las acciones concretas que llevaremos a cabo para trabajar con nuestros chicos en que han ingresado tardíamente. Por supuesto, también haremos uso de nuestras mejores habilidades sociales para tener siempre como mejores aliados a nuestros padres de familia y reiteramos siempre que contamos con su experiencia y su dominio pedagógico, como muy bien lo han remarcado en este segundo bloque, para tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? Nosotros somos los que conocemos a nuestros estudiantes, su realidad, el contexto y lo que mejor podemos aportar para que este plan de recuperación tenga éxito. Otro paréntesis pequeñito, porque me piden siempre y reconocemos nuestros saludos para nuestros colegas de Lambayeque, Ugel Bellavista, Pacasmayo, Yauyos, Jauja, Tacna, Moyobamba, Ancash, Tocache, Chiclayo, Chaclacayo, Chilca, Cañete, Churcampa, Siguas, Pisco, Supe, Barranca, Cotabambas, Tarma, Guaura, Huacho, Villa María del Triunfo está presente, Guayaga, Chicama, El Tambo, Quelascope, Chupaca, Junín, Carabelí, Arequipa, Chiclayo, Puno, Ica, Yunguyo. Muchas gracias por acompañarnos y de verdad que este espacio es de ustedes. Ahora llegamos al tercer y último bloque, que es nuestro bloque de preguntas, donde, bueno, tratamos de consolidar la mayor cantidad de preguntas que ustedes han realizado para responderlas de inmediato. De lo contrario, como siempre lo decimos, recuerden que tienen el botón de preguntas frecuentes de necesitas ayuda en la plataforma de Aprendo en Casa. Muy bien, pasamos entonces al bloque de preguntas frecuentes. Muy bien. A ver, Pilar Ruiz, vamos a tratar de responder las preguntas que nos hacen nuestros colegas.
Y la primera de ellas dice, para los estudiantes que no se han conectado, si se comunican e inician actividades en octubre y el docente elabora un plan de recuperación de 8 semanas de duración, ¿podrá ser considerado dicho plan para efectos de promoción? ¿Ya? Ok, para efectos de promoción, como ustedes saben, estamos hablando este año de promoción guiada, ¿verdad? Y en esa lógica, entonces, lo que haya avanzado el estudiante y sobre lo que tengamos información sobre el nivel de desarrollo de sus competencias, lo reportaremos en el CIAGIE. Entonces, en el CIAGIE voy a colocar si mi estudiante logró avanzar en 1, 2, 3, 5 competencias, yo colocaré la información que tengo sobre esas competencias. Si yo considero que mi estudiante está en inicio, no colocaré nada. Pero si yo considero que mi estudiante está en proceso, es decir, puede tener una B, una A o una AB, colocaré la información de acuerdo a lo que yo haya visto durante este proceso. No puede ser que yo determine que porque mi estudiante no estuvo en marzo y ha entrado recién en octubre, quiere decir que no va a poder alcanzar un nivel de logro A. Quizá a la hora de mirar yo los aprendizajes de mi estudiante y de acompañarlo en su proceso, me enfrento a una de esas situaciones que habíamos visto. Y tengo un estudiante que ha logrado, que tiene ya los aprendizajes bastante desarrollados y que puede lograr los niveles de la competencia planteados para su grado. Y entonces, este estudiante tendría un A y podría tenerla en el CIAGIE. La información que yo reporto en el CIAGIE tiene que ver justamente con eso, con aquello que mi estudiante me deja ver durante este tiempo. Si yo tengo información de algunas competencias, sobre ellas pongo información. Y las demás quedarán en blanco para que yo pueda completar esta información el siguiente año, después del periodo de consolidación. La promoción que va a tener él es una promoción guiada. Voy a acompañarlo en su proceso de promoción. Pero para que él logre consolidar, después de este proceso de consolidación, tendrá el resto de la información en relación a las otras competencias en el viaje. Gracias, Pati. Muchas gracias Pilar, que nos queda clarísimo. Ahora, tenemos otra pregunta. Dice, bueno, tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de responder la mayor parte de ellas. En el caso que la institución educativa tenga evaluaciones en otras áreas no priorizadas y sean desaprobatorias, el docente también dejará en blanco y el estudiante tendrá que pasar por un plan de recuperación para estas áreas no priorizadas, o estas áreas se deberá colocar más de 11 o B. Luis, ¿de repente puedes contestarnos, por favor? Ya. Creo que debemos partir de lo siguiente, ¿no? El registro es por competencias, no por área, ¿no? Y en este contexto de pandemia, lo que nosotros hemos venido hablando es de las competencias, la selección de competencias, aquellas que son imprescindibles, porque lo que decíamos en la sesión anterior, ¿no? Pues nos sirven de andamios para el logro de los aprendizajes de las otras competencias, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, ¿no? Hay que tenerlo, digamos, debemos tener clara esa premisa, ¿no? Si el docente tiene tiempo, lo que decíamos también, ¿no? Las condiciones y los recursos para desarrollar las otras áreas, las competencias de las otras áreas, bienvenido. Pero que esto no sea en desmedro de aquellas que hemos considerado como esenciales. Y bueno, en segundo lugar, y respondiendo a la pregunta, ¿no? De acuerdo a la normativa, el registro de esas competencias que el chico no logra alcanzar como logro, debería quedar en blanco. Eso es lo que yo referiría respecto a la pregunta. Correcto. Muy bien. Sí, está respondida, Luis. Muchas gracias. Muy bien. Acá hay otra pregunta. Me parece una pregunta de las clásicas. Un estudiante que se incorpora tardíamente debe realizar
plan de recuperación con las actividades de Aprendo en Casa en forma simultánea con el plan de recuperación, ambas a la vez? Pilar, de repente. Podría trabajar, ahora, la lógica es que en cuanto ingrese mi estudiante, yo lo que dedico tiempo es a tener esta etapa de acogida con él, que yo garantice que él se sienta, que yo haya recogido la suficiente información como para poder acompañarlo en su proceso, y que luego a partir de ello empiece a trabajar experiencias de aprendizaje. Pero la idea es que las primeras experiencias se refieran sobre todo y que lo acompañen a él en su proceso de mirarse a sí mismo, de mirar cómo aprende, de descubrir sus mejores maneras de organizarse para trabajar. Después de ello, sí, yo diría que es súper pertinente que él vaya incorporándose a Aprendo en Casa. Tratemos de no saturar a los estudiantes. Si yo veo que mi estudiante, además de lo que le estoy planteando, puede ir avanzando en algunos otros aspectos, puedo yo como docente ir seleccionando algunas experiencias particulares, puedo trabajar con Leemos Juntos y plantearle algunas lecturas para realizar, puedo plantearle una serie de acciones que podrían acompañarlo en su proceso o apoyarlo y seguirlo para que él siga desarrollando sus competencias. Pero tratemos de no hacer que el estudiante se sobrecargue de demasiadas actividades, sino que tenga esta lógica que le permita trabajar como un estudiante que trabajaría en su día a día, con una experiencia de aprendizaje, no con 2 o 3 a la vez. Por eso también decíamos, es importante no tratar de que haga todo Aprendo en Casa del año 2020 en los 2 o 3 meses que le quedan. Correcto, Pilar, gracias. Y en ese mismo sentido, Pilar, un docente nos dice, por favor, tengo una relación de estudiantes que requieren subsanación para octubre 2020. Ahora, ¿qué hacer si recién se le presenta este plan de recuperación? Requieren subsanación para octubre 2020 y son estudiantes que han tenido estos calificativos desaprobados el año anterior, ¿verdad? Entonces, correcto, la lógica, lo que se está planteando, es que el estudiante, en principio, pueda, sigamos el mismo proceso de promoción guiada y que hacia finales de año, si es que el estudiante está en quinto de secundaria, sí necesitamos cerrar con él esta etapa. Entonces, para él, sí le daremos la carpeta de recuperación y si con eso no fuese suficiente, entraremos en estas evaluaciones de subsanación mes a mes, hasta que él logre subsanarlo, y esto está en el marco de todas las normativas que hemos tenido previamente. Muy bien, gracias. Ahora, de repente, Luis, ¿nos puedes ayudar con la siguiente pregunta? Que dice, ¿quién elabora el plan de recuperación? Esta es una pregunta reiterativa. ¿Puede elaborarse de manera institucional o por grados o por áreas? Luis. El plan de recuperación lo debe elaborar el docente, en principio, ¿no? Recordemos que este plan lo que busca, digamos, en principio es que el docente pueda acoger, digamos, el ingreso de los estudiantes de manera tardía, ¿no? Digamos, lo que se desencadena a través de esta propuesta, digamos, es que el docente pueda, en realidad, desencadenar una propuesta pedagógica alineada, en cierta manera, a la adaptación curricular. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo es intentar responder de manera individualizada a las necesidades y características del estudiante, y en esa medida, digamos, la idea es que el docente pueda establecer un plan, ¿no? De ver, digamos, de qué chicos son reingresantes y poderles dar, digamos, rutas diferenciadas que le permita a él, digamos, darle acompañamiento, si quieres, en cierta manera personalizado y que pueda responder a esas necesidades que él tenga, ¿no? Y de manera que luego pueda viabilizar sus aprendizajes hacia el 2021. Bien.
Bien, Pilar, ya déjame una última pregunta, por favor. Sabemos que ya nos hemos pasado de la hora, pero hay una pregunta también reiterada, no solamente para los chicos de quinto año de secundaria, sino también la preguntan por los de sexto grado de primaria. No dice, en este caso dice es para quinto de secundaria, pero la he leído también para chicos de sexto que cambian de nivel, ¿no? A un estudiante de quinto año de secundaria que asistió a clases virtuales, entregó evidencias y no logró las competencias, se le coloca nota desaprobatoria. Pero a los estudiantes que aparecen en diciembre se les coloca postergación de evaluación. ¿Cómo adecuar esta situación en el plan de recuperación? ¿Cómo explicarle a un estudiante y su familia la coherencia de esta decisión? A un estudiante que se incorpora de manera tardía, le vamos a colocar, si es que está en quinto de secundaria, la información que corresponde sobre todo a estas 5 áreas, a las competencias asociadas a estas 5 áreas que se han planteado en la norma, en la RDM 193. 193. Sí, que están planteadas como matemática, comunicación, DPCC, ciencias sociales, y me parece que me falta alguna, ciencia y tecnología. En relación a estas 5 áreas, yo tengo que colocar información sí o sí. Si el tiempo que tengo no me es suficiente para trabajar con mi estudiante de quinto de secundaria, yo pasaré con él al uso de la carpeta de recuperación. Y si es que eso no es suficiente, pasaré a esta etapa de subsanación cada 30 días. Con mi estudiante de sexto grado de primaria, al cambiar de nivel, yo lo que necesito es trabajar con él con la lógica de la promoción guiada. Y en ese sentido, mi estudiante quizá no va a haber logrado las competencias esperadas, y lo que yo voy a hacer, los niveles esperados para las competencias, perdón, es colocar la información que tenga, y si es que yo tendría que colocar una C, porque no ha logrado los aprendizajes esperados, dejo su espacio en blanco y esto será registrado por el docente que trabaje con él el siguiente año. Entonces, no es que tenemos que cerrar porque cierra la primaria y tengo que colocarle información. Esa lógica solamente se está tomando para quinto de secundaria. Necesitan su certificación y cerramos con ellos. Pero para todos los demás grados, incluyendo el sexto grado de primaria, así cambien de escuela, tienen la promoción guiada. Y el docente que los recibe en la siguiente escuela tendrá que trabajar con él este proceso de consolidación. Y se hizo carpeta de recuperación, el docente que lo recibe analizará los resultados de su carpeta de recuperación para determinar también cuáles son sus necesidades de aprendizaje y poder trabajar a partir de ello en la etapa de consolidación. La única etapa que debo cerrar son los chicos de educación básica de quinta secundaria o de la educación básica alternativa del cuarto de EVA, del ciclo avanzado, porque ellos sí necesitan su certificación para salir este año de la educación básica. Por el resto, todos asumimos la promoción guiada y pasamos esta información al próximo año. Perfecto, nos queda claro. Pilar, te agradecemos de sobremanera el tiempo adicional que nos has brindado para aclarar a nuestros docentes